Estamos en el primero de los 7 puntos del entrenamiento o del adiestramiento mental, y dentro de este primer punto estamos trabajando, reflexionando en las 4 reflexiones que hacen que nuestra mente cambie de dirección. Las 4 reflexiones que nos hacen cambiar de dirección porque nos hacen tocar de pies en el suelo y nos hacen ver la realidad tal como es. El día anterior estuvimos hablando de la muerte, seguimos con ella, pero especialmente dentro de la muerte viene el tema de lo que se llama la impermanencia o la transitoriedad. Porque si hay muerte es porque todo es transitorio, porque todo es impermanente, si no, no habría muerte. Una de las primeras enseñanzas de Buda fue que todas las cosas son impermanentes porque todas son cosas compuestas. Todo lo que existe, internamente o externamente, está compuesto de otras cosas o viene a ser debido a causas y condiciones que se juntan, y esto hace que las cosas sean. Pero siendo las cosas compuestas y dependiendo de su existencia de un cúmulo de situaciones para poder ser, entonces no hay nada que sea de por sí. Por tanto, todo es impermanente, porque todo cambia instante a instante. Sin embargo, nosotros tenemos la tendencia a mirar las cosas como estables. Nos gusta la estabilidad, nos hace sentir bien. Eso de que todo está cambiando continuamente, aunque lo sepamos o nos lo digan, no conseguimos verlo así, no nos gusta. Porque para nosotros la estabilidad es muy importante. Y si la estabilidad fuera cierta, pues estaría muy bien, pero no lo es. Por tanto, vivir con la mente agarrada a una idea que no es cierta, ¿qué pasa? Que nos va a traer sufrimiento. Porque tú te agarras a algo que va a existir para siempre y luego resulta que no. Resulta que se acaba, y se acaba cuando las cosas se acaban. Las cosas que te han parecido agradables porque son estables, resulta que se van, se disuelven, desaparecen, y esto duele un montón. Y así nos encontramos en la vida. La impermanencia es una función del tiempo. Es el tiempo. Estamos dentro del tiempo. El tiempo es el monstruo que se come nuestra vida instante a instante, o que se come los instantes de nuestra vida. No sé si habéis visto el famoso dibujo, pintura, de la rueda de la vida. Si no lo habéis visto, por favor, mirarlo, porque es muy interesante, muy importante. Es un círculo en el que hay todos los estados de existencia por los que vamos pasando según el karma. Por tanto, esta rueda es la rueda del samsara, la rueda de la vida o de las vidas. Y, sin embargo, esta rueda está agarrada por un monstruo con manos y patas, con garras. Este monstruo es Yama, el señor del tiempo. No es que sea alguien, es una alegoría. Vaya, no creo que haya un señor del tiempo por ahí. Pero la alegoría es que el samsara está dentro del tiempo. O el samsara es samsara precisamente porque es efímero y está dentro del tiempo. Y hasta que no salgamos del samsara, de esta rueda, estaremos esclavizados ahí dentro del tiempo. Pero no nos gusta envejecer, no nos gusta pensar en la muerte, no nos gustan los cambios de las cosas que nos gustan. Y por tanto, aceptar la realidad de la transitoriedad y la impermanencia, intelectualmente lo podemos aceptar, pero realmente no lo aceptamos. Nos agarramos a las cosas, incluso a nuestros sentimientos, nuestras emociones, las posesiones, las personas,
Pero agarrarnos a las cosas es como agarrarse a un arco iris. Nuestros estados mentales y emocionales incluso cambian antes de que hayamos podido verlos, de tan rápido que cambian. O sea que no podemos a veces ni agarrarnos a ellos porque estamos enfadados en un momento, en el momento siguiente nos estamos riendo y ya no nos hemos enterado. Las cosas que más valiosas son para nosotros, nuestra salud, nuestros amigos, nuestra casa, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestra juventud, nuestro cuerpo, nuestra hermosura, todo ello va degradándose con el tiempo se lo va comiendo poco a poco y acaba desintegrándose todo, cambiando. Y a pesar de que esto es una evidencia que todos podemos constatar, a pesar de ello, no podemos aprender, no podemos llegar a entender la impermanencia, porque todavía tenemos la esperanza de que las cosas se mantengan. Aquí quizá deberíamos hablar de la palabra esperanza. La palabra esperanza es una palabra positiva. El que no tiene esperanza está desesperado. Pero hay un aspecto negativo de la esperanza que es la expectativa. Lo que yo quiero que suceda, a donde yo me agarro. Yo espero que todo vaya bien porque yo quiero que salga todo así bien, ¿no? Entonces, está esperando cosas que son imposibles es cuando somos un poco tontos y es la ignorancia, la estupidez del samsara. Porque cuando encontramos un nuevo amor, ¿no?, nos es imposible el concepto de que en el tiempo este nuevo amor tan perfecto y precioso se pueda convertir en un enemigo. Y sin embargo, muchas veces es así. ¿Qué cosa más triste hay que los divorcios? Es terrible. Personas que se han querido tanto y están allí con un abogado al lado de cada uno peleándose, pues eso es la impermanencia, ¿no? Hay que saberlo, hay que vivir sabiendo que las cosas son impermanentes. Y el ejemplo más devastador de la impermanencia es la muerte. Es el que más cuesta de aceptar. Y tratamos de escondernos de esta verdad de la muerte. Y especialmente hoy en día todavía más porque la gente quiere parecer joven todo el tiempo, ¿no? Y se mantienen joven. Ves personas de 80 años y parece que tengan 40, pero tienen 80. Y quiere decir que se les va acabando la vida, pero no quieren, se agarran todavía a la imagen, a su vida, ¿no? Agarrarse a lo que se escapa no es sabio. Agarrarse a lo que es estable, sí, pero agarrarse a algo que se está moviendo y que se nos está escapando no es inteligente. Pensar en esto y entender todo esto no es para deprimirnos, sino que es para darnos cuenta de que seguir los deseos, los placeres de esta vida y las cosas a las que nos acogemos y agarramos es inútil, no sirve. Los amigos se convierten en enemigos, las posesiones acaban perdiéndose, la juventud se va, las casas a veces se caen, todo cambia, ¿no? La riqueza, la fama es efímero. Y cuando más realmente vemos esto, ¿cuándo es? ¿Qué momento de la vida es cuando realmente decimos sí, eso es verdad? Cuando nos estamos muriendo. Entonces nos damos cuenta de que era eso. Y nos damos cuenta de que estamos solos, porque aunque nos rodeen 50 personas, estamos solos, nos morimos solos, nadie nos puede acompañar. Por tanto, todo esto es para decirnos: no te agarres a las cosas impermanentes. No le des tanta importancia a cosas que van a estar cambiando. Date cuenta de que todo fluye. La vida fluye, tú fluyes, todo fluye. Tienes que fluir con todo.
Y tienes que darte cuenta por encima de todo de lo valioso que es estar vivo. Entender la muerte y la impermanencia sirve no para deprimirse, sino al contrario, para darle mucho más valor al momento en el que estamos vivos. Este momento hay que aprovecharlo. No solamente el momento en que estamos vivos nosotros, sino el momento en que están vivas las personas que queremos, por ejemplo. Pasamos de ellas mucho y luego se nos mueren. Y pensamos, ay, si hubiera, siempre queda culpabilidad cuando muere alguien. No la tenía que haber ido a visitar y no fui, tenía que haber hecho esto y no lo hice, ¿no? Entonces, date cuenta de que esta persona es impermanente y ahora está viva. Quiérela, hazla feliz ahora que puedes. Aprovechemos cada momento totalmente, plenamente. Esto es lo que hay la gente que dicen, sí, es lo que hay que hacer, aprovechar plenamente los placeres continuamente porque la vida se acaba, así que vámonos a ver dónde podemos ir a pasarlo lo mejor que podamos, qué drogas podemos tomar, qué vacaciones podemos hacer. Pero eso es una estupidez, porque todas las cosas efímeras del samsara no nos van a ayudar, y el momento de la muerte todavía menos. Por tanto, viendo la muerte, debemos tomarnos la vida muy en serio. Esta es la idea. Tomarnos la vida en serio, que se nos va. Estuvimos viendo en la primera parte de la muerte, que era la parte que decía, ciertamente vamos a morir, aunque pensemos que no, vamos a morir. Y aquí quizá debería añadir algo, y es que todas estas cosas que estoy diciendo y que voy a seguir diciendo, ¿no?, son cosas que ustedes pueden pensar, bueno, Lama, esto ya lo sabemos, ¿no? Los universos acaban acabándose, ¿no?, y los planetas y las civilizaciones y todo se acaba y todos nos morimos, esto ya lo sabemos. Pero dicen que el camino más largo que existe es el camino que hay entre el intelecto y el corazón. Y cuando dicen el corazón, la gente piensa que se refiere a los sentimientos, no. El corazón es la experiencia. Entonces, el intelecto, el cerebro, es el que dice, sí, no, es verdad, todo es impermanente. Pero aquí no se siente, no se quiere sentir. ¿Quién es el sabio? El verdadero sabio es el que, sabiendo ciertas cosas, vive su vida de acuerdo con lo que sabe. Si no vivimos la vida de acuerdo con lo que sabemos, entonces somos personas meramente intelectuales que cuando muramos no tenemos sabiduría para llevarnos, porque todo lo que hemos aprendido intelectualmente lo vamos a olvidar. En cambio, lo que ha entrado aquí en nuestra experiencia y lo hemos entendido profundamente y lo hemos vivido, esto nos lo llevamos con nosotros y esto es la sabiduría. Sabiduría la acumulamos. El intelecto, o sea, los conocimientos intelectuales no se acumulan, normalmente se pierden. Entonces uno puede reflexionar ayudarse a sí mismo a reflexionar sobre la impermanencia y pensar que todo en la vida está compuesto de cosas. Todo es temporal, está dentro del tiempo. Por tanto, no es fiable, no puedes apoyarte en ello. Y tienes que saberlo y tienes que vivir así. Lo que forma los universos son los elementos, elemento tierra, fuego, aire, lo que sea, ¿no? Los elementos forman universos, planetas, incluso a las personas. Estamos formados de elementos. Entonces, el día que estos elementos que han formado algo se separan, se desintegran, lo que han formado deja de existir. Todas las cosas que surgen, todo lo que nace, muere. Todo lo que surge, se acaba. Esto es una frase muy importante. Incluso el cuerpo de un Buda.
El cuerpo de un Buda es un cuerpo maravilloso, un Nirmanakaya, que emana una luz que se puede ver desde lejos, que tiene unas facciones impresionantemente hermosas. En fin, el cuerpo de un Buda dicen que es de lo más hermoso que se puede ver. También se acaba. Y fue un acto, la muerte de Buda fue decir, ¿veis? Yo también, este cuerpo también se acaba. O sea que hasta Buda se acaba. Incluso las enseñanzas de Buda, que son como el sol, también se acabarán. Los Budas que vienen aquí, su cuerpo morirá. Sus enseñanzas durarán X tiempo, pero un día se acabarán. Los dioses de larga vida, los rishis, los seres que viven muchísimos miles de años, viven más años, pero también mueren. Las moscas, en comparación, viven muy poquito, pero para ellas es toda una vida y también mueren. En realidad, la vida de los seres humanos, la vida en general de todos, es como un relámpago en el cielo. Dura, una luz que se manifiesta. Nuestra vida es eso, como una luz que se manifiesta y luego se va. Todos los sutras, todas las enseñanzas, hay versos y versos hablando de todo esto. Hay uno que dice, el final de todo lo que se guarda es que se gasta. El final de todo lo que sube es que baja. El final de todos los encuentros son las partidas. El final de todas las vidas es la muerte. La amistad acaba en separación, de una manera o de otra. Las ciudades prósperas, una cosa que lo que se estudia de las civilizaciones anteriores, se encuentran restos de civilizaciones, de ciudades, que a mí, yo siempre me quedo sorprendida, ¿qué hacen allí abajo? Porque tienen que desenterrar y desenterrar para encontrar una ciudad allí abajo de todo, que encima se han ido haciendo ciudades y ciudades. Civilizaciones, ¿no? Civilizaciones como la romana, como la griega, como la egipcia. ¿Y dónde están? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está esa? Ver que cosas que han tenido una potencia a todo nivel, una gran potencia de inteligencia, de cultura, de religión, de todo, se han esfumado, no queda nada. Y yo muchas veces, yo tengo bastante la impermanencia en la mente, y muchas veces pienso, de aquí 1.000.000 de años, cuando encuentren estas ventanas por aquí enterradas y todo, y algún Buda aquí y tal, dirán, oh, mira esta gente, ¿qué hacían? Vamos a hacer fotos y a estudiar, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿No? Habremos pasado en el tiempo, ¿no? Pasaremos, nuestra civilización pasará, como todas. Una cosa que también nos ayuda a darnos cuenta, a vivirlo desde aquí, desde corazón, experimentalmente, es observar las estaciones del año. Porque realmente el paisaje puede cambiar muchísimo, no parece el mismo lugar. Cómo todo va cambiando de día a día, mes a mes, año en año, todo cambia. Así que el otro día vimos la primera parte de la muerte, que decía, la muerte es segura, y hoy la segunda parte dice, sí, es segura, pero el momento de la muerte no se sabe, no es seguro. Esta es la segunda reflexión que hacemos hoy. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a mí ya me gustaría saber cuándo me voy a morir, pero no lo sé. Entonces, cuando salgo de casa intento dejar las cosas arregladas porque pienso, a lo mejor no vuelvo, ¿no? Tengo amigos que un día fueron al médico porque les dolía no sé qué, se los quedaron allí y ya no volvieron. Al cabo de 3 semanas ya los enterraban. O sea que nunca sabes. Y tengo familiares que salieron en coche muy contentos y un señor que iba en coche de frente les dio un golpe e instantáneamente quedaron muertos. El cuerpo quedó muerto. O sea que no sabes cuándo vas a morir. Por tanto, tienes que estar preparado. No, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, no postergues tu práctica para el futuro, porque tú no sabes si mañana por la mañana te vas a levantar. Tú no sabes si esta inhalación que estás haciendo ahora va a ser la última. No sabes si después de esta inhalación va a venir otra, porque la diferencia entre la vida y la muerte es que ya no vuelves a inhalar,
¿no? Pensamos todos que vamos a vivir 100 años, ¿no? ¿Quién no piensa eso? A ver, yo lo pienso a veces, pero luego pienso que va, que va. Pero 100 años parece lógico, y más hoy día que ves que la gente dura mucho tiempo. Pero hay tantas causas de muerte que es milagroso que estemos vivos. Cuando la gente empieza a estudiar medicina y empiezan a ver toda la cantidad de enfermedades y posibilidades de enfermedad de todo tipo que hay, en el budismo se dice que hay 404, entonces los estudiantes de medicina dicen, pues es un milagro que estemos vivos, es lo primero que uno piensa, ¿no? O sea que la mayor parte de causas de muerte suele ser la enfermedad. Pues, sin embargo, además de las enfermedades, pues hay muchísimos miles también de posibilidades de morir por accidentes, por terremotos, por armas, por guerras, por muchas cosas que no son enfermedades. Incluso Nagarjuna, en su famoso texto Carta a un amigo, hablando de este tema, dice, incluso las cosas que nos dan vida también nos pueden matar. A veces las medicinas nos ayudan a vivir, pero a veces nos matan. Los alimentos nos ayudan a vivir, pero a veces nos matan. La casa nos ayuda a vivir protegidos, pero a veces nos mata, se nos cae encima, ¿no? Dice, la fragilidad de nuestra vida se puede comparar a una burbuja de agua en medio de un huracán. O sea que, no queriendo ser pesimista, pero sí realista, vamos a decir que tenemos pocas condiciones favorables para la vida y muchas condiciones favorables para la muerte. Por tanto, el momento de la muerte no sabemos cuándo será, no sabemos qué va a suceder. Los textos dicen, algunos mueren en el vientre de la madre, otros mueren al acabar de nacer, otros mueren de pequeños, otros de jóvenes, otros de adultos, pero todo el mundo de una manera o de otra va acabando. ¿Por qué? ¿Por qué morimos? Porque todo lo que comienza termina. Y porque nacimos en esta vida por un karma. Un karma concreto nos empujó a nacer en esta vida. Pero en este karma concreto ya está puesto cuándo vamos a morir. O sea que aunque no lo sepamos, y hay gente que lo sabe, hacen bien en no decirlo, tenemos una fecha de caducidad. Puede variar de unos días, quizá, pero la tenemos. O sea que no sabemos cuándo vamos a morir, es incierto, pero además una seguridad de que vamos a morir es porque el cuerpo carece de esencia. Nuestro cuerpo es un conjunto de muchas cosas. Podríamos ir pelándolo y sacando órganos, tejidos, y no quedaría. Si el cuerpo tuviera esencia, no moriría nunca. Si pudiéramos quitar un montón de cosas y encontrar la esencia, decir, esto es realmente lo que el cuerpo es. Y aunque le corten y le quiten esto, el cuerpo es esto. Pero no es así. El cuerpo no tiene esencia. Es un montón de cosas que milagrosamente funcionan muy bien, pero que un día dejan de funcionar y el cuerpo en sí no es nada. El cuerpo en sí es un conjunto kármico de cosas que se juntan. Y luego hay otro apartado que dice, no hay nada que pueda ayudarnos en el momento de la muerte. Cuando llega la hora,
No hay, podemos ser muy ricos o muy poderosos, podemos tener la cantidad de gente bajo nosotros a nuestras órdenes, o podemos ser un héroe con un valor que ha ido a muchas guerras y ha ganado siempre. Podemos tener muchas influencias, podemos tener nuestros parientes todos siendo directores de hospitales, pero cuando llega el momento de la muerte no hay manera de pararlo. Si se puede parar es porque no era el momento, porque kármicamente hay un momento de la muerte que solamente, la única manera de que no se cumpla es por el suicidio, porque hay unas preguntas que me habéis hecho y las respondo ahora. Las personas que mueren por accidente o las personas que mueren asesinadas, no es que quede cortada su vida antes de tiempo, sino que su karma, la vida ya era para acabar así, de esta manera. O sea que la única posibilidad de que no lleguemos al periodo kármico en el que teníamos que morir es el suicidio, o la eutanasia, es la decisión propia de acabar con la vida. Cuando vamos a morir, todas las cosas que tenemos, que son nuestras y que queremos, en ese momento en concreto son un problema. Especialmente si estamos apegados, son un obstáculo. Estamos ahí rodeados de las personas que amamos y vemos que las vamos a dejar. No queremos dejarlas. Tenemos aquí un vacío en el estómago y ellos lloran, nosotros lloramos. Yo no me quiero dejar a mis hijos, mis nietos, mi marido, mi mujer, ¿no? Mis posesiones, este mueble que me gusta tanto, mis libros, mis vestidos, ¿no? Mis pelucas. No quiero dejar estas cosas. Entonces, los apegos en el momento de la muerte nos promueven emociones. Y los apegos, las emociones que promueven, no son positivas. Y en el momento de la muerte tenemos que estar en un estado positivo, nos interesa mucho. Así que no nos rodeemos de las cosas por las que tenemos apego y, si puede ser, vayámonos desapegando de las personas y de las cosas. Si tenemos suerte y vamos envejeciendo, esto nos da tiempo de pensarlo, ¿no? De pensar, hay personas que son sabias y piensan, bueno, mis hijos, mis nietos, pero en realidad yo voy a morir solo y esta vida es la vida como un sueño y ahora pasaré a otro sueño, no voy a apegarme hasta... Yo quiero a la gente y haré por ellos todo lo que pueda, pero eso no quiere decir apego. El amor y el apego no son lo mismo. Amar a la gente es muy bueno. Apegarse a ellos es sufrimiento. Y en el momento de la muerte es más sufrimiento y un obstáculo. Nos crea una tendencia kármica que esto ya influye en una vida próxima. Por tanto, si uno entiende esto, uno intenta desapegarse del aferramiento al cuerpo. Mi cuerpo, no quiero perder mi cuerpo, ¿no? No quiero que envejezca, quiero operarme, una arruga, ¿no? Desapegarse, yo no soy el cuerpo, ¿no? Mis amigos les quiero mucho, mi familia, pero yo no soy mi familia. Mis posesiones las utilizo bien, pero ya antes me estoy envejeciendo, ya las voy a dar para no tener luego que estar pensando. Ustedes no saben, un sufrimiento que tienen las personas cuando han muerto es ver, porque vuelven a los primeros tiempos, es ver cómo sus posesiones causan problemas, disputas, o cómo se las quedan, o cómo las usan mal. En cambio, si la persona ya viva, lo regala todo, hace testamento, ya lo da todo, entonces se muere así vacío, desnudo, libre. Ya no tengo nada a lo que apegarme porque lo he dado todo. Y aunque sobreviviera, ya no me queda nada. Hay muchos grandes maestros que en la historia de ellos varias veces hicieron de regalar todo lo que tenían, hasta el plato, hasta la cuchara, todo. Y luego pues tenían que pedir prestado un plato y así, pero poca cosa, ¿no? Decían que todo lo que yo uso es de prestado, no hay nada que sea mío, no quiero nada mío. Mi cuerpo es prestado, yo estoy viviendo en este cuerpo de prestado. Mis cosas son prestadas por un tiempo. Mis posesiones, mis tierras no son de nadie, la tierra es de la tierra, ¿no?
Por tanto, irse desapegando de las cosas es una preparación muy buena para la muerte y para tener menos sufrimiento en ese momento. ¿Qué es lo que nos llevamos con nosotros cuando vamos a morir? No nos llevamos nuestras cosas, ni nuestros seres queridos. Nos llevamos la virtud y nos llevamos el mal karma y nos llevamos las tendencias que hemos ido guardando. El buen karma, el mal karma, las tendencias. Eso es lo que nos llevamos. Eso es lo que ahora tenemos que cultivar, tenemos que ir dejando de lado todo lo que es negativo, cambiar de vida totalmente y darle auge a todo lo positivo, a todo lo virtuoso, preparándonos para tener una vida fantástica la próxima vida. Y para que esto nos lleve a la iluminación, que es lo más fantástico que nos puede pasar. Podemos decir, bueno, voy a practicar un 50%, que ya está bien, y luego tengo otras cosas que hacer, y un 50% para el Dharma, un 50% para el resto. Bueno, está bien, ¿no? Un 50% no está mal, pero si tenemos en cuenta que no nos va a acompañar nada en el momento de la muerte, más valdría un 100%. Más valdría dedicarnos al Dharma un 100%, y todo lo demás, pues si lo podemos ir abandonando, los negocios, las responsabilidades, el dinero, todo, irlo dejando mucho mejor. Entonces, cuando pensamos esta reflexión sobre la muerte y la impermanencia es súper importante. Hay personas que meditando en la impermanencia han llegado a la iluminación, porque meditar no solamente en la muerte, sino en el momento, instante a instante, el instante a instante del presente, y viendo la mente en el instante a instante, han llegado a comprender la vacuidad de las cosas y han llegado a desarrollar la sabiduría, la prajnaparamita. Por tanto, tenemos que profundizar en este tema porque es muy importante, no dejar que todas estas ideas queden aquí arriba en la azotea, sino que en lugar de quedarse en la azotea, entren en casa. Entren en casa y entren a formar parte de nuestra vida. Y que podamos ver todas las cosas, podamos ver la transitoriedad de todas las cosas. Miramos este árbol y mira, hace poco tenía flores. Miramos esta persona joven y pensamos, dentro de poco será mayor. No, mira, yo les iba a decir una cosa. Miramos la comida y pensamos, dentro de poco, mira, va a estar allí en el lavabo, ¿no? En fin, hay muchas maneras de pensar en la impermanencia, pero, por ejemplo, pensar en lo corta que es la vida. La vida es muy corta. Por mucho que vivamos, pasa muy rápido. O sea, un tema, reflexiona en lo corta que es la vida. Mira tu vida, mira a los demás. En segundo lugar, mira cuántas personas conoces o has oído hablar que han muerto antes que tú. En tercer lugar, piensa cuántas cosas pueden causar la muerte, cuántos factores pueden causar la muerte. En cuarto lugar, piensa en las condiciones alrededor tuyo en el momento de la muerte. ¿Cómo piensas que serán? ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo tienes que prepararte para que esas condiciones sean óptimas? Y luego pensar, ¿y qué pasa después de la muerte? Pues lo que pasa después de la muerte es que la conciencia momentáneamente queda un cierto tiempo dentro del cuerpo, dentro de lo que le llaman el cadáver, pero la conciencia todavía sigue dentro. Cuando los médicos dicen que una persona ha muerto, la conciencia todavía permanece un tiempo. Cada persona tiene su tiempo. Hay gente que sale deprisa, hay gente que se lo toma con calma y eso nunca se sabe. Pero luego la conciencia sale. Y en cuanto la conciencia sale del cuerpo, el cuerpo se descompone.
porque es un compuesto. Y la conciencia, pues entonces queda a merced del viento, como una pluma al viento empujada por el karma. Todo lo que tenemos almacenado en nuestra conciencia básica, allí es nuestro mundo en aquel momento, es lo que nos lleva de aquí para allá. Después de la muerte, la mente se queda en un lapsus de tiempo en el cual todo es incierto, no se sabe. No hemos renacido en ningún sitio, pero no sabemos dónde vamos a renacer. Volvemos a casa, nadie nos hace caso porque no nos ven. Lo dejamos correr, vamos de aquí para allá, pasamos un tiempo así que no sabemos qué pasa. Y luego las tendencias que tenemos acumuladas fuertemente en alaya van tomando el impulso, van tomando el dominio y nos van conduciendo hacia lo que será una nueva vida según todo lo que tenemos acumulado. Hay personas que han estado siguiendo enseñanzas mías y en algunas de mis enseñanzas yo he estado insistiendo en que la muerte no existe. Y ahora aquí estoy insistiendo en que la muerte existe. Entonces esto nos lleva a un tema interesante que no está aquí, pero podemos hablarlo, que es la verdad relativa y la verdad absoluta. Hay tres verdades. Hay la verdad falsa, la verdad relativa y la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad falsa? Pues es la verdad del mundo. Vamos a vivir 100 años, vamos a mantenernos jóvenes, todo va a ir bien, nos va a tocar la lotería, esta pareja es la que me va a traer la felicidad, todo va a durar siempre, tengo unos negocios que lo pasaré a mis nietos porque irán creciendo las acciones. Eso es la verdad falsa, ¿vale? Luego está la verdad relativa. La verdad relativa es verdad, relativamente. Y aquí entra la muerte. La verdad relativa es la verdad del samsara, la verdad que estamos viviendo. La verdad relativa es la que nos habla diciendo estamos las cuatro nobles verdades, el samsara existe, tú haz que tu vida sea preciosa, ten en cuenta la muerte, el karma es muy importante, el karma lo domina todo. Todo esto es la verdad relativa. Y para nosotros es la más importante porque vivimos en la verdad relativa. Nos relacionamos unos con otros, todas las cosas están interconectadas, esto todo es relativo. Pero luego, dentro de la verdad absoluta es la realidad tal cual es. De momento, como que vivimos con una mente que está en la verdad relativa, no podemos llegar a comprender quiénes somos realmente en la verdad absoluta. El otro día os estaba diciendo, vosotros no creéis que podéis renacer como animales porque creéis que sois humanos. Y esto fue un motivo de risas Pero, y os dije, ¿por qué? Os dije, ¿qué es lo que somos realmente ahora? Os dije, somos un flujo de instantes de conciencia que van arrastrando, cada instante le va pasando al siguiente toda la información y así vamos pasando por la vida y cuando morimos, esta conciencia tiene toda esta información y según sus tendencias seguirá en otro cuerpo, en otro mundo, en otra familia y así seguimos. Y vamos muriendo, renaciendo, muriendo, renaciendo, muriendo, renaciendo. Karma nos lleva para aquí, el karma nos lleva para allá. Esto es la verdad relativa de lo que somos. Somos una corriente de instantes de conciencia relativamente. La verdad absoluta es que no somos eso. Eso es lo que parece que somos. La diferencia entre la relativa y la absoluta es que lo relativo es lo que parece ser y lo absoluto es lo que es. Lo absoluto es no vamos a morir porque nunca hemos empezado. Nuestros cuerpos, todos los cuerpos que tengamos, todos morirán. Claro que sí.
Pero nosotros, nuestro verdadero ser, nunca ha empezado, nunca ha tenido karma ni sufrimiento. Nuestro verdadero ser es ilimitado como el espacio. Nuestra verdadera naturaleza es la naturaleza de Buda. Es el ser despierto, liberado totalmente de todo lo relativo. Y a eso es a lo que tenemos que ir, a lo absoluto. O sea, sabiendo que queremos ir a la inmortalidad, porque es lo que somos, tenemos que aceptar la mortalidad ahora y entenderla, porque es lo que nos ayuda a entender la vida, a darle sentido a nuestra vida, a darle valor y aprovechar el tiempo. Para llegar a la inmortalidad de nuestra verdadera naturaleza, tenemos que entender la mortalidad relativa de nuestras vidas. Cuando un ser llega al estado de Buda, como Buda Sakyamuni, entonces en esos momentos pasan por su mente el recuerdo de todas sus vidas, innumerables vidas y vidas y vidas y vidas. Algunas de ellas las explica porque son útiles saber, ¿no?, de qué cosas hizo. Y en ese momento en que ve que ha vivido todas esas vidas y vidas y vidas, se da cuenta de que todas han sido como un sueño y que en realidad él siempre ha sido un Buda. Todas esas vidas y esos karmas han sido la verdad relativa. Cuando despierta la verdad absoluta de que es un Buda, se da cuenta de que siempre ha sido un Buda, que ha estado soñando y soñando miles de sueños. Nuestro mundo relativo está dentro del tiempo. Y dentro del tiempo hay instante, 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 instante. Y nuestra vida y las cosas, esta mesa, todo, va existiendo instante a instante a instante. Y el tiempo se va comiendo, los instantes se los va comiendo, de manera que llega un momento en que no quedan instantes y se acaba, lo que sea. Y el tiempo tiene su ritmo, el ritmo del tiempo. Este ritmo de instante, 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 que no solemos ver porque no queremos, pero es así. O sea que todo esto que estamos hablando de la muerte es en sentido relativo, ¿vale? Pero para llegar al sentido absoluto hemos de entender y experimentar el relativo. Si no, hay gente que quiere saltar. Intelectualmente saltan a lo absoluto, pero su vida relativa es un desastre porque no saben llevar a su experiencia diaria las cosas que entienden intelectualmente. Bien, voy a intentar responder algunas preguntas. ¿Cómo funciona el karma al momento de morir en una persona que muere estando en coma, confundido por la demencia o sedado para evitar el dolor? Esta persona, vamos a suponer que tiene Alzheimer, pero hasta que tuvo Alzheimer esta persona era realmente ella misma y creó un karma, unas tendencias, hizo sus acciones y tal. Cuando una persona tiene Alzheimer, quiere decir que, aunque su mente es perfecta, la herramienta de su mente, que es su cuerpo, principalmente su cerebro, no está funcionando. Y por tanto, la persona está alelada, hace tonterías, no se entera de las cosas, pregunta 1000 veces lo mismo y no crea karma, porque no hace nada, no tiene claridad para crear karma. Entonces, el momento que esta persona muere y la conciencia sale del cuerpo, ya no depende del cerebro. Por tanto, cuando una persona, por muy alzheimérica que estuviera, sale del cuerpo, está totalmente cuerda y perfectamente como antes. O senil, porque una persona puede no tener Alzheimer, pero puede estar un poco senil y no acordarse de las cosas y estar un poco confundido. Pero es el cerebro. Por tanto, cuando la persona sale del cuerpo, vuelve a ser la persona, como cuando era joven, mentalmente. Y el que está en coma
Pues lo mismo, el coma es como cuando te vas a dormir. Te quedas allí dormido y si te despiertas, bien. Si no te despiertas y mueres en coma, pues el karma no pasa nada, no tiene ninguna importancia. El karma ya se ha acumulado antes, ya está allí acumulado, y la persona muere en paz, se supone. O si antes de entrar en coma tenía emociones muy fuertes, no sé si durante el coma le siguen estas emociones o no. El coma es un poco misterioso porque no sabemos exactamente qué está pasando en la persona. Personas que están en coma ya no están mantenidas por aparatos, pero la conciencia ha salido. O sea que otras no, otras están allí luchando por sobrevivir hasta el último momento y los demás no lo sabemos. Pero sea como sea, el karma y las tendencias de la vida son lo que importan, y y si te duermen para evitar el dolor, bueno, pues te duermen, pues es como cuando te vas a dormir, y cuando te despiertas, pues te despiertas cuando sales del cuerpo. Ya está. Una cosa que es muy buena cuando uno va a morir es saber que va a morir. Porque las personas que tienen más problema después de la muerte para ubicarse son las que no se han dado cuenta de que se morían. Por ejemplo, uno que muere de un accidente repentino, pues sale del cuerpo y empieza a decir, ¿pero qué pasa? No entiende, ¿no? Nadie me hace caso, no me dan comida, no me hablan. En cambio, la persona que ha tenido una enfermedad larga tiene muy claro que ha muerto. Y esto ayuda mucho. Puede suceder que una persona asesine a otra y acabe su vida antes de tiempo. No. Cuando una persona es asesinada, es muy kármico el asesinato. Es porque no es agradable decir estas cosas, la gente se enfada conmigo, pero si uno muere asesinado es porque uno ha asesinado, y quizá ha asesinado muchas veces, no una. O sea, el karma devuelve las cosas, es como un boomerang, y es así. Pero no quiere decir, si tú decides matarte, es tu elección, pero si te mata otro, es que era tu karma. Pues, ¿cómo puedo prepararme con meditación para el fallecimiento? Mi madre tiene Alzheimer, mi hermana diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen dificultades físicas. ¿Cómo puedo prepararme en meditación para su fallecimiento? Bueno, eso es una pregunta porque todos vamos a tener que prepararnos para el fallecimiento de alguien. Meditando no creo, porque meditando estás allí con la mente tranquila, pero si se mueren, se han muerto. Y la mejor manera de prepararse es cuidarlos bien ahora, cuando están vivos. Cuidarles bien, aprovechar el tiempo con ellos, darles mucho cariño, hacerles lo más felices que puedan. Y cuando ellos van a morir, intentar ayudarles para que mueran en paz. Si son personas religiosas, recordarles su religión, recordarles sus creencias, leerles cosas bonitas para que mueran lo mejor posible con una mente feliz y positiva. Esta es la preparación mejor para las personas cercanas que van a morir. Otra persona me pregunta acerca de las 3 respiraciones y está confundida porque, claro, en las 3 respiraciones lo que estamos haciendo es tomar luz blanca y sacar lo negro, porque nos estamos limpiando antes de empezar a meditar. Entonces decimos, tomamos toda la bendición de los Budas y todos nuestros apegos mundanos y nuestras negatividades, como una cosa negra, lo echamos y lo echamos al expirar. Y entonces esta persona que ha leído lo del Tonglen, ella dice que deberíamos hacer lo opuesto porque parece más en consonancia con el texto. Pero es que no hemos llegado al texto, no hemos llegado al Tonglen, estamos en el primer punto. El primer punto son los preliminares. Preliminares es para prepararnos. Y para prepararnos tenemos que limpiarnos primero. O sea que no confundamos una cosa con la otra. Una cosa es limpiarnos y la otra cosa es el amor, la compasión y hacer ejercicios de Tonglen. Con las enseñanzas me surge un nuevo miedo, del que no era consciente, el miedo de no estar haciéndolo lo suficientemente bien y tener una reencarnación no humana. ¿Cómo puedo apaciguar este miedo? Vale, esto es un temor sano, porque si
Fíjese, si leen la vida de Milarepa, que llegó a la iluminación en una vida, él dice, me marché a las montañas a meditar por el miedo a la muerte. Y ahora, después de haber meditado y haberlo trascendido todo, he trascendido la muerte. Ya no hay muerte. Por tanto, es bueno empezar teniendo miedo a la muerte y pensando, a ver qué me va a pasar en el futuro. Pero claro, el temor solo no sirve para nada. El temor tiene que ser para decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ¿qué es lo que tengo que hacer para prepararme para la muerte? Fácil, fácil. Cuidar las emociones negativas. Nada más. Si ustedes cuidan sus emociones negativas, están cerrando la puerta a renacimientos inferiores. Si ustedes están siempre encolerizados, odiando a todo el mundo y tratando mal a todo el mundo, se están buscando un infierno para después de la muerte. Y si ustedes están aquí, en fin, las emociones negativas, cada una de ellas les lleva a un reino diferente. Y si no, aunque sea el humano, les lleva con un problema diferente. Por tanto, si ustedes se dedican a observar sus emociones negativas y se dedican a ver cómo las pueden cambiar, controlar, suavizar, entonces esto es el trabajo que se llevarán a otra vida. Todo el trabajo que hayan hecho para controlar y suavizar sus emociones negativas y para desarrollar su entendimiento y su sabiduría, esto es lo que hará que renazcan bien, con lucidez, con un buen cuerpo, con un buen dharma, con una buena familia. O sea que el temor nos tiene que ayudar a darnos cuenta de que tenemos que cuidar nuestras emociones negativas. Tengo entendido que según las enseñanzas budistas no existen personas malas, existen personas enfermas debido al odio, codicia, miedo, etc. ¿Es así? Sí. Según el budismo todos somos budas, todos somos perfectos y puros. Momentáneamente obnubilados, cegados por nuestra estupidez, que nos hace tener esas emociones negativas, con la codicia, el miedo, el odio, lo que usted menciona. Por tanto, las personas malas, las que cuanto más malas son, es que más ciegas están, más se han apartado de lo que realmente son. Las personas que actúan más de acuerdo con lo que son, que es Buda, estas personas tienen una ética y una bondad y un amor perfecto. Cuanto más nos vamos apartando de lo que realmente somos, y esto de amor y de beneficiar a los demás, todo esto, nada, nada. Lo que hemos que hacer es ganar más dinero, una mafia, ¿no? Y tal. O sea que cuanto más malas son las personas, más obnubiladas, cegadas están. Por tanto, dignas de las que son más malas, entre comillas, más dignas de compasión, más dignas de ayuda. Luego hay una persona que me lo pregunta todo y no voy a poder responder todo. Puedo responder a 2 o 3 cosas, ¿vale? Estoy recitando los versos y hay algunas palabras que no entiendo. He buscado los significados en internet, pero se ve bastante complejo. Podría explicarlo de manera más sencilla. El héroe Manjushri. Manjushri es el bodhisattva de la sabiduría. Por tanto, cuando hablamos de Manjushri, hablamos de la sabiduría de la vacuidad. Si estamos dedicando mérito, lo dedicamos como Manjushri, que no entiende la dualidad ni la triplicidad, que no entiende la idea de yo estoy dedicando este mérito para estas personas, sino que lo hace desde un punto de vista de la sabiduría. Samantabhadra es el bodhisattva de una gran generosidad que multiplica todas las ofrendas de manera inconcebible, y el estado de Vajradhara es el estado de Buda. Los Tathagatas son los Budas, y cuando decimos Namo, Guru y joyas, pues es alabanza al Guru y a las joyas. Las joyas no son las joyas del joyero, sino que son las 3 joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Muchas de estas cosas ustedes tendrían que saberlas porque las hemos dicho muchas veces. Incluso en este mismo Lojong ya han salido. Y otras ya irán saliendo, ¿vale? Dejamos esto. Quiero darles unos temas. A ver, aquí hay un tema, una cuestión
que es que vamos a entrar en el mes de agosto. El mes de agosto, en España, hay la costumbre de irse de vacaciones y de cerrarlo todo, no dar clases. Entonces la gente me pregunta si voy a seguir dando clases en el mes de agosto porque es el mes de las vacaciones. ¿Y por qué no hago vacaciones? No todo el mundo se va de vacaciones y aquí hay gente que sigue de muchos países que quizá no tienen la costumbre del mes de agosto irse de vacaciones. Y luego, aunque uno se vaya de vacaciones, si tiene internet puede seguir con esto y quizá esto le pueda ayudar a no perderse, porque las vacaciones hacen que uno entre en el samsara de una manera totalmente... se hunde en el samsara totalmente las vacaciones. Es cuando la gente rompe con las parejas y se enfada con los hijos y todo eso. Así que yo voy a seguir en agosto haciendo las clases de los martes, porque si estamos haciendo una cosa continuada a la que ustedes se han comprometido, no sería bueno cortarla. Cuando se corta una cosa continua, queda descontinuidad, descontinua. Y una cosa descontinua, luego volver a entrar en ella, da pereza y se deja correr. Así que no lo vamos a dejar, así que ustedes mismos. Entonces, lo que sí vamos a dejar, para dejar algo, es los viernes, la meditación de los viernes. Ustedes mediten, que ya saben meditar. En agosto no habrá viernes, pero habrá martes. Y ahora les voy a dar 3 ejercicios sobre la impermanencia para esta semana. El primero se llama desarrollar el sentido del tiempo. Siéntate y mira si puedes quedarte en el instante presente. Siéntate y mira si puedes quedarte en el instante presente. Ponte. Dando la bienvenida. ¿No vols un paper? No, después gracias. Dando la bienvenida a cada nuevo instante que surge. O sea, mira si puedes quedarte en el instante presente. El instante presente no existe, ¿vale? Entonces tienes que verlo, tienes que ver si puedes quedarte en el instante presente, dando la bienvenida a cada instante del futuro que se va volviendo presente. Y ves cómo el futuro se va convirtiendo en presente. Entonces sientas en meditación y lo vas contemplando. O sea, sé consciente del ritmo del tiempo. Este es el ejercicio 1. Ejercicio 2. Sé consciente del sentido del yo. Aquí vamos a hacer meditaciones bastante profundas, así que les animo a que las hagan bien. El yo es el que cree o el que quiere creer que es inmortal. Es el que no quiere pensar en la muerte. El que niega y reniega de la muerte. Ese es el yo. El que no quiere ni pensar en eso. Punto y seguido. Mientras meditas, mira si puedes reconocer o si puedes ser consciente de la sensación de yo o del sentimiento de yo. Yo, el que está ahí haciendo la práctica. Ser consciente de ese yo que está ahí haciendo la práctica. Estamos entrando en meditaciones ya profundas, ¿eh? Ver el yo. Y la siguiente es ser consciente del sentido de la naturaleza compuesta de la existencia.
de la creación-disolución. Este les va a gustar porque es interesante, es más fácil. Mira tu vida, mira las situaciones de tu vida y las de otros, pero sobre todo la tuya, de tu entorno, tuya, de otros, de tu entorno, y mira o ve cómo vienen a ser debido a circunstancias. Y cómo estas mismas circunstancias u otras traen su final, su disolución, su desaparición. Piensa en tu existencia, en tus posesiones, tu estatus social, económico, tus amigos, tu salud. Un repasillo a la vida, ¿eh? Reflexiona desde tu niñez. Y mira el proceso por el cual has llegado a este momento. Todo el proceso que te ha llevado aquí ahora, en este momento. Esto es terapia, ¿eh? Verás periodos de felicidad, periodos de sufrimiento. Vas viendo el proceso de tu vida. Y vas viendo cómo al ir pasando se va acercando al final, como todo lo demás. Y es un buen punto si ves cosas que has hecho en tu vida que no han sido buenas, es un buen punto para arrepentirse. El arrepentimiento es muy bueno. Culparse no es bueno, pero arrepentirse sí, no es lo mismo. Ya está, aquí hay trabajo, hay tela. Y además tienen, bueno, todo el Guru Yoga, toda la primera parte, ¿no? Las 3 exhalaciones. Tenemos, no sé, que si quieren meditamos. ¿Tienen una pregunta concreta ahora o vamos a meditar un poco? Fíjense que estamos yendo despacio. Esto es entrenamiento mental. Claro, la mente, para entrenarla, hay que ir despacio. Si queremos que cambie, hay que irle dando comida poco a poco, para que vaya haciendo un giro, porque si no decimos de golpe muchas cosas y no se produce este giro. Este giro hay que hacerlo poco a poco. Hace años, cuando Akon Rinpoche, nuestro querido maestro, venía a Barcelona a dar enseñanzas, hubo una época que cada vez que venía hablaba de estos 4 temas, ¿no? La vida humana, la impermanencia, el karma y el samsara. Y volvía a venir al año siguiente y lo volvía a explicar. Y al tercer año que lo estaba explicando, había un chico joven y le dijo: Rinpoche, yo le admiro mucho y vengo cada año, pero si sigue usted con esto no voy a volver más. Porque es que nos dice siempre lo mismo. Y Rinpoche dijo muy serio: y voy a seguir diciéndolo hasta que lo hayáis entendido. Porque veo que no lo habéis entendido. Y este chico dijo: vale. Pues es que estas 4 reflexiones no se pueden dejar, son importantísimas, hay que tenerlas siempre en mente, porque son las que hacen que vivamos tal como tenemos que vivir. Vale, no hay preguntas aquí, vamos a pasar. Las otras preguntas ya me las pasan para que las vaya respondiendo. Vamos a meditar. ¿Les parece? Hacemos 3 expulsiones.
Respiramos de manera natural y la mente contempla la respiración. Aquí recitaríamos el refugio 3 veces, lo hemos recitado antes, lo pensamos, nos refugiamos en lo que está más allá de lo impermanente, en lo que es absoluto, las 3 joyas. Y vamos a meditar y a dirigir nuestra vida como lo hicieron los bodhisattvas del pasado para transformar nuestra mente y llegar al estado de Buda para ayudar a todos los seres a que lleguen también. Entonces el voto del bodhisattva. Rápidamente, porque no tenemos tiempo, pasamos por las 7 ramas, el homenaje, las ofrendas, el arrepentimiento de todo lo negativo, la alegría por todo lo bueno que han hecho los seres y los budas. Que los budas enseñen, que los maestros enseñen. Que no pasen más allá, que sigan viniendo, que vivan largo tiempo. Y dedicamos toda esta virtud para que todos los seres lleguemos a la iluminación. La dedicamos especialmente para eso. Invocamos al Maestro, puede ser Buda Sakyamuni, Vajradhara, Guru Rinpoche, quien sea que nos conmueve y nos inspira, y lo imaginamos sentados o por encima de nuestra cabeza en una flor de loto y un cojín de luna. Hecho de luz, irradiando muchísima luz. Sonriente, sabio y compasivo.
y le pedimos que nos bendiga, que nos ayude para que podamos realmente transformar nuestra mente. De manera que surja en nosotros el amor infinito hacia los seres, la compasión infinita y una bodhicitta, unas ganas de despertar muy potente. Ahora pensamos en lo preciosa que es nuestra vida y cómo mucho más preciosa la podríamos hacer. Pero a pesar de lo buena que es impermanente. Y poco a poco se va gastando. Por tanto, le tenemos que dar todo su sentido ahora, antes de la muerte. Luego, si pensamos, por ejemplo, en los temas que os he dado, desarrollar un sentido del tiempo, quedarnos en el instante presente, dando la bienvenida a cada nuevo instante que surge, ser consciente de este ritmo del tiempo que instante a instante, a instante a instante va pasando como nuestra vida. Y ahora, como las meditaciones estas son cortitas, porque no hay mucho tiempo, pasamos a mirar, a observar quién es este yo que está ahora aquí meditando. ¿Quién es este yo que no quiere morir? ¿Dónde está esa sensación? ¿Cómo es?
La primera conduce bien a la segunda, porque si estás alerta notando el paso del tiempo, luego este estar alerta también te ayuda a identificar la sensación de yo, por ejemplo. Y luego la tercera meditación, que la tenéis que hacer mucho más larga porque lo estamos haciendo con poco tiempo, es repasar la vida. Este yo ha pasado por una vida y ha pasado por muchas cosas desde la niñez. ¿Es el mismo yo o era otro? Miramos las situaciones en nuestra vida, viendo cómo todas las situaciones que han ido viniendo se han ido acabando o cambiando. Y vemos cómo nuestras posesiones, amigos, estatus, todo ha ido cambiando, la salud, y viendo todo el proceso que nos ha llevado a este momento, a este yo soy de este momento. Cuando vamos a finalizar la sesión, entonces le pedimos al maestro que nos ha estado acompañando todo el tiempo, sentado por encima de nuestra cabeza, le pedimos que entre a formar parte de nosotros. Entonces imaginamos que se hace pequeño y que va bajando como una luz que va pasando por dentro del canal central y que se queda aquí en el chakra del corazón, de un tamaño como la yema del pulgar, brillante, luminoso, una luz que sale del cuerpo incluso.
El gurú forma parte de nosotros, lo podemos llevar con nosotros por todas partes. Vamos a dedicar el mérito, las plegarias de conclusión del Loyo. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjushri y del mismo modo que Samantabhadra, al practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurús auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y, perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda, en especial desde ahora y hasta que llegue a la budeidad, que no me olvide ni en sueños de los dos aspectos de la preciosa bodhicitta y que crezcan más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodhicitta. Namo, Guru y joyas, que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres. Que en mi continuo mental no surjan ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma, y si surgieran, que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de todos los Budas de los tres tiempos. Que por la bendición de la obtención de los tres kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la presencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Je